Estimada comunidad educativa, padres de familia y encargados legales, estudiantes. Todo padre de familia y encargado legal debe conocer el reglamento de evaluación de los aprendizajes y además debe conocer la normativa interna del centro educativo, por cuanto cuando realiza la matrícula del estudiante está también aceptando las normas, las condiciones, los aspectos que se establecen en la normativa interna del centro educativo que está eligiendo para su hijo, para su hija o menor edad a cargo. En el artículo 1 de nuestra normativa se explica que el propio reglamento de evaluación de los aprendizajes del Ministerio de Educación establece que además debe de existir la normativa interna del centro educativo. La normativa no repite lo mismo que indica el reglamento. El reglamento tiene normas para todos los centros educativos del país y la normativa interna, a partir o con base en el reglamento, establece normas específicas para el centro educativo, de acuerdo a sus características, a su contexto, a sus peculiaridades, de manera que esta normativa es específica al centro educativo. En los artículos 2, 3 y 4 tenemos la misión de nuestro centro educativo, que consiste en brindar un servicio de calidad que promueva valores, actitudes, destrezas que favorezcan la autorrealización y la sana convivencia con el entorno mediante un trabajo en equipo sensible y comprometido. En el artículo 3 tenemos la visión del centro educativo, que es constituirse a nivel local y nacional como una institución que promueve la formación de personas autorrealizadas, reflexivas, autónomas, comprometidas consigo mismas, su entorno familiar y social y en armonía con la naturaleza. Y en el artículo 4, nuestro lema, el que ven ustedes en la pared en el frente de la institución, que dice: juntos fomentamos valores, metas y esperanzas para ser un centro educativo de calidad. En el artículo 5 se les explica que en nuestra institución existe un comité de evaluación que está integrado por 3 personas docentes, 2 de enseñanza general básica y una persona docente representante de los profesores de educación técnica. El artículo 6 es uno de los más amplios de nuestra normativa. Además de que en el reglamento de evaluación de los aprendizajes se establecen ampliamente los derechos y los deberes relacionados con los estudiantes, con el personal, con la comunidad educativa, es importante regular, normar todo lo que tiene que ver en nuestro centro educativo con los horarios y con los procedimientos de ingreso y salida de estudiantes y personas encargadas. Por lo tanto, a continuación vamos a ir viendo cada inciso que integra o que explica de manera amplia este artículo. El inciso A. El inciso A nos habla sobre la hora de entrada a clases. La hora de entrada a clases no es a las 7. En realidad es a partir de las 6:50 de la mañana. ¿Por qué no antes? Bueno, porque en la institución aún no hay personal, ¿verdad?, que supervise a los estudiantes. Por lo tanto, se considera una hora razonable a las 6:50 para abrir el portón y que los estudiantes empiecen a entrar desde esa hora y hasta las 7. Al ser las 7 de la mañana, todos los estudiantes deben de estar ya dentro de la institución listos para iniciar las lecciones. Ya los estudiantes que ingresan después de las 7, pues estarían incurriendo en llegada tardía, provocan que se interrumpa el inicio adecuado de las lecciones. Por lo tanto, el margen de ingreso de los estudiantes es de 6:50 de la mañana a 7 de la mañana. En el inciso B se explica lo relacionado a la salida de la jornada de la mañana, que generalmente es a las 12:10 p.m. Solo en algunas ocasiones se podría salir más temprano cuando hay algún horario especial justificado y que se va a comunicar por escrito previamente o por teléfono cuando se trate de alguna situación de urgencia. A la hora de la salida, a las 12:10, a esa hora ya deben de estar los padres de familia encargados o autorizados esperando a los niños. Los estudiantes deben retirarse del centro educativo de inmediato, no deben quedarse vagando por los pasillos ni en los alrededores de la escuela.
También para evitar la aglomeración de personas que se hace a la hora de la salida de la mañana, porque coincide con los de la entrada de la tarde, entonces los estudiantes de primaria saldrán siempre de clases por el portón grande de la cancha, para evitar que coincidan o que haya algún conflicto con los de la tarde que entran por el portón principal a partir de las 12:20. Únicamente cuando haya lluvia excesiva, pues la salida no sería por el portón de la cancha, sino por el portón principal, pues para evitar el tema de la lluvia. En el inciso C, explica la parte de la jornada de la tarde. Inicia a las 12:30. No es que los chicos llegan a la escuela a las 12:30. Se habilita para que ellos entren a partir de las 12:20 hasta las 12:30. Esos 10 minutos son los 10 minutos para entrar en la jornada de la tarde. ¿Por qué no antes de las 12:20? Bueno, porque están saliendo los de la mañana, hay cambio de turno de los docentes, por lo tanto hay cambio de aulas, se está haciendo la limpieza de las aulas. Entonces sí es responsabilidad de los padres si exponen a los niños dejando o enviando a sus hijos con mucha anticipación de la hora establecida. Y con respecto a la salida, pues la salida en la tarde generalmente es a las 5:40. Es un horario un poco tarde, ¿verdad? Pero no es algo que ponemos nosotros en el centro educativo. Es un horario establecido ya por el MEP en un documento que se llama módulos horarios. O sea, no los inventamos nosotros, ya están establecidos, ¿verdad? La jornada podría salir antes de esa hora, pero cuando haya algún horario especial, que no vino algún profesor, entonces se comunicó con anticipación y eso es lo que permitiría que en algún momento se salga más temprano por alguna razón justificada y avalada por esta dirección, ¿verdad? Y que se le comunica a ustedes previamente. En el inciso D hablamos de la hora de entrada de materno, del grupo de materno de los más chiquititos de la escuela. Ellos están ingresando por el portón del comedor, también para evitar un poco la aglomeración, sobre todo en la mañana. ¿A qué hora entran los chicos de materno? De 6:55 a 7 de la mañana, ¿verdad? A las 7 de la mañana los docentes tienen que cerrar el portón para dirigirse con los niños a sus aulas. Si algún estudiante ya llega después de las 7, ¿verdad? O sea, que está llegando tarde, pues entonces debe ir al portón principal, ¿verdad? A la salida de materno, los docentes también entregan a los estudiantes por el portón del comedor. Y con respecto al grupo de transición, los estudiantes ingresan entre 6:57 y 7 de la mañana, igual que los de primaria, por el portón principal, no por el portón del comedor. Por el portón del comedor solo entran los de materno. Estos niños de transición, como ya conocen la dinámica porque ya estuvieron en materno y ahora están en transición, entonces al igual que los demás niños de primaria, ellos entran por el portón principal y se van de una vez ellos solitos a la puerta de su aula. A la salida de transición, las docentes entregan a los estudiantes también por el portón principal. En el inciso F ampliamos un poquito más la explicación relacionada con esta dinámica de entrada y de salida de estudiantes. En lo que respecta a la escuela, se han tomado las medidas que nos corresponden, ¿verdad? Se ha establecido un horario correcto, se ha solicitado la demarcación de prohibición de parqueo frente a la escuela, se ha colocado la malla que existe desde hace años como protección frente a la escuela para cuando los chicos salen. Se alternan portones, ¿verdad? Para entrada de preescolar, para entrada de primaria, para la salida. Eh, También se han colocado cámaras de vigilancia y se han establecido los protocolos para el ingreso y para salida. Es decir, la escuela, estas son las medidas que están al alcance de la escuela para brindar seguridad. Pero debe haber también un aporte eh, con respecto a los padres de familia. Debe existir una adecuada organización de las familias, de las personas en especial que entregan o que traen a los estudiantes a la escuela. Es deber de los padres y de los encargados ser puntuales, ¿verdad? Evitar la llegada exacta a las 7, porque llegada exacta a las 7 se provoca mayor saturación de personas, de vehículos. Deben aprovechar que se cuenta con ese margen de 6:50 a 7, entonces a partir de las 6:50 ir trayendo a los chicos a la escuela para evitar un poco esa saturación. Igual
igual cuando entran a mediodía, ¿verdad? A las 12:20, ¿verdad? Que coinciden un poco con las de la mañana, entonces de 12:20 a 12:30, 10 minutos de margen para llevar a los chicos, evitar parquearse frente a la escuela, ¿verdad? Por mucho tiempo, porque entonces eso es lo que genera un poco ese congestionamiento, retirarse a la brevedad, ¿verdad? Con el fin de que otros vehículos puedan acercarse y pasar, y evitar dejar a los niños de los vehículos exactamente frente al portón de la institución porque provocan, ¿verdad? Saturación, congestionamiento y también pues un cierto riesgo a los niños y otras personas, a los peatones que se están acercando a la institución. Esto creo que es una cosa de sentido común, ¿verdad? Y de organización que puede mejorar aún más la dinámica de ingreso y de salida de los estudiantes de la escuela. En el inciso G se explica un poco la dinámica de lo que nosotros llamamos el extrahorario. ¿Por qué existe extrahorario en la escuela? Bueno, porque esto nos permite dar más lecciones de asignaturas técnicas y pues mayor cantidad también de lecciones de inglés. Entonces, cada grupo tiene únicamente un día a la semana lo que llamamos el extrahorario, ¿verdad? Eso se implementa para lecciones como educación física, inglés, para el PRIN, para apoyos o alguna otra razón justificada. Entonces, ese día los estudiantes tienen una jornada un poco más extensa. Los estudiantes deben de estar como máximo 5 minutos antes de su hora de entrada y no llegar con tanto tiempo de anticipación tampoco por su seguridad. El extrahorario en la mañana, por ejemplo, inicia a las 9:05. Entonces, a las 9 de la mañana ya es una hora razonable para que los estudiantes estén ahí, sean recibidos por la profesora de educación física o por la profesora de inglés. Eh, Cuando hay extrahorario, pues los estudiantes se quedan en la institución de 12:10 a 12:30. Hay un receso de 20 minutos pues para esperar las lecciones de la siguiente jornada. Y pues se les debe instruir y entrenar a los chicos para que se mantengan dentro de la institución en un lugar específico de los pasillos indicado por sus docentes en orden, bajo la vigilancia de 3 o 4 docentes, porque hasta eso hacemos un horario para que incluso hasta allá, a veces hasta fuera de la jornada del docente, nos colaboren un poco con la vigilancia mientras hay cambio de turno. Es importante que pues se considere que ese es el ratito que también muchos docentes tienen para almorzar y por eso pues tenemos que hacer ahí un poco de horario. Es importante que se quede claro también que los estudiantes en ese receso no pueden salir, no deben salir de la institución a las pulperías o a comprarse algo, ¿verdad? Es importante que las familias se organicen previamente para que ese día que es más extenso les preparen una merienda que preferiblemente los estudiantes puedan pues de una vez llevar desde sus casas en la mañana cuando ingresan a clases. En el inciso H se explica también la norma relacionada con la dinámica de la salida de clases y que lastimosamente es una de las normas en la que tenemos más debilidad por parte de algunos padres. Afortunadamente no es una mayoría, pero sí representa una debilidad que debemos ir eliminando, ¿verdad? Y es que pues hay muchos niños de la institución que no viajan solos, ¿verdad? Porque sus encargados legales los recogen o sus autorizados, ¿verdad? Entonces, si la salida es a las 5:40, a esa hora ya deben de estar estos autorizados, los padres de familia, los encargados, esperando a los niños puntualmente, ¿verdad? Después de 5 minutos de la hora de salida, pues la docente se tiene que ir, ¿verdad? Porque es lo justo, es lo razonable y pues los estudiantes quedan a mi cargo, ¿verdad? Con colaboración del oficial de seguridad. Después de 5 minutos de tardía, cuando los padres pues lleguen a recoger a los chicos, a partir de este año van a registrar ese incumplimiento en un libro especial que vamos a tener para estas situaciones. Porque al día siguiente la docente del niño pues le hará el comunicado, un reporte a los padres de familia que están llegando tarde a recoger a los niños. Si la salida es a las 5:40, no es justo para el niño, ni para el docente, ni para la escuela pues darse 5 o hasta más minutos, a veces 10, 15, 20 minutos después de la hora de salida. Y si esta situación se sigue reiterando, pues
habrá que activar el protocolo de atención de las situaciones de desvinculación por ausentismo. En el inciso I también es un poco extenso porque es muy importante lo que acá se norma, así que está dividido en varias partes. En la primera parte, bueno, les decimos que el día que los estudiantes tienen el extrahorario porque tienen educación física e inglés, la escuela únicamente puede dar un tiempo de alimentación en el comedor porque así está establecido, ¿verdad? Al igual que los demás días. Entonces ahí sí se requiere que los padres de familia y encargados cumplan con un deber especial de organizarse para que los estudiantes cuenten con una merienda que puedan traer de sus casas. Sin embargo, ya llevamos varios años que la escuela brinda una posibilidad que no es una obligación, ¿verdad?, de la escuela, sino una alternativa que estamos brindando para esta situación. Y es que los padres pueden hacer entrega de una merienda en la escuela, estrictamente de las 12 a las 12:10, en esos 10 minutos, por el portón principal. Ahí va a haber una persona funcionaria durante este tiempo para recibir las meriendas. Va a haber una mesa en ese pasillo número 2, ahí donde está el aula 4. Entonces es importante que el empaque o la bolsa o la mochila donde ustedes traen la merienda obligatoriamente debe venir rotulada, ¿verdad? Donde diga el nombre del estudiante, el nombre del docente, pues para saber a quién se la entregamos, ¿verdad? Cuando el docente del grupo que tiene el extrahorario termina las clases a las 12:10, entonces va a esta mesa de meriendas, posiblemente con los niños que ya saben, ¿verdad?, que les han mandado merienda, para coordinar pues la entrega de las meriendas a los estudiantes que corresponda y que estén rotuladas. Si la merienda no viene rotulada, pues no se puede garantizar su entrega, ¿verdad? Se debe respetar el tiempo de entrega entre 12 y 12:10, ¿verdad? Antes de esa hora no va a haber una persona que lo reciba, no va a ser el oficial de seguridad, ¿verdad? Y después de esa hora, pues ya los chicos salieron de clases, ¿verdad? Entonces ya la merienda debe estar ahí. Eh, Ningún encargado legal debe ingresar a darle merienda a un estudiante dentro de, ¿verdad?, dentro de la institución, salvo casos excepcionales por alguna situación muy particular justificada y que me hayan comunicado por escrito previamente que ya haya sido aprobada. Como les decimos, no existe una obligatoriedad de la escuela, ¿verdad? Para destinar personal para recibir y trasladar meriendas, no es en sí una labor o un trabajo de la escuela, ¿verdad? Lo hacemos como una estrategia de apoyo para las familias. Si se genera incumplimientos, si se generan conflictos, pues lastimosamente tendríamos que eliminar esta estrategia y tendrían que enviar las meriendas con los niños o las niñas desde que ingresan a la escuela y pues que en realidad es lo idóneo, ¿verdad? Es importante aclarar también que la merienda debe ser algún tipo de alimento que no se tenga que calentar, ¿verdad? Porque la escuela pues no cuenta ni con personal específico para que caliente alimentos, ni tampoco los medios, ¿verdad? El equipo para calentar alimentos, considerando pues la gran cantidad de matrícula que por dicha tenemos, ¿verdad? Eso solo sería posible cuando pues este niño trae la merienda, pero para consumirla en el comedor, porque es a la hora de ir al comedor y no consume el alimento del comedor. Esa sería la única excepción. En el inciso J, se establece la norma relacionada con ingresar al centro educativo, pues visitantes, padres, encargados legales. Saben que se debe de tener una norma muy clara por cuanto debemos tener mucho cuidado, pues qué tipo de personas o de qué forma ingresan personas al centro educativo, pues mientras están dando clases, ¿verdad? Entonces, si ustedes como padres, como encargados legales, pues asisten a la institución porque tienen una cita, tienen una reunión o algún trámite en la secretaría, pues en primera instancia tienen que anunciarse con la persona que está en el portón principal, pues que usualmente es el oficial de seguridad, pues comunicarle a qué trámite vienen. Si se trata de una cita, pues lo idóneo es que traigan el comprobante, ¿verdad?, de la cita en las que lo citaron, el papelito, o lo pueden mostrar en el celular si lo tienen en una imagen. Y al ingresar, pues deben anotarse en el libro de control de ingreso, ¿verdad? Ahí escriben su nombre, su cédula, el asunto y la firma, ¿verdad? Eh,
Incluso cuando el oficial de seguridad lo solicite al azar, pues deberá mostrar los bolsos o mochilas, ¿verdad? Abiertos al ingresar, así como a veces nos lo hacen en un centro médico, en un banco, en otra institución, pues en la escuela también es válido. El oficial de seguridad no va a registrar, a tocar, ¿verdad? Simplemente va a observar en la medida pues que la persona visitante abre su bolso para la detección pues de alguna situación relacionada con armas, con objetos peligrosos o alguna sustancia ilícita. Cuando usted es visitante, o tenemos un visitante en la institución, pues le colocamos un gafete, ¿verdad? Que indica para qué parte de la escuela se dirige eh, o con cuál funcionario tiene la cita o el trámite. Pues el funcionario, perdón, la persona visitante entra a la institución, se dirige al sitio donde tiene pues el trámite o la cita, siempre pues le recomendamos que se aplique lavado de manos, que siempre va a ser importante, y pues cuando termina su trámite, pues en el portón devuelve su gafete. Y es muy importante que la persona visitante, mientras esté en la institución sin autorización, no se dirija a otro sitio del centro educativo. En el inciso K se explica, bueno, qué sucede cuando un estudiante tiene que retirarse de la institución antes de la hora habitual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, se manifiesta o se muestra enfermo, ¿verdad? Entonces se llama a los papás para que vengan por él. O bien, la razón puede ser que se retira antes porque sus propios padres están comunicando que tiene una cita médica o algún otro asunto importante y justificado, ¿verdad? En estos casos, el estudiante no puede salir solo de la institución. La persona encargada, el adulto autorizado, pues se presenta a la escuela, ¿verdad? Ingresa de acuerdo a lo que se explicó en el artículo anterior y además debe ir a la secretaría para llenar la boleta, la cual debe presentarle al docente para que el docente pues corrobore quién es la persona que está pues retirando al niño, ¿verdad? Lo idóneo es que previamente hayan comunicado en eso en el cuaderno, pero la mayoría de las veces pues los padres o los autorizados se presentan sin previo aviso, por eso es que hay que llenar esta, esta, esta boleta de solicitud de retiro del estudiante. De hecho es importante que en la boleta de matrícula, ¿verdad? Ustedes actualicen los números de teléfono porque cuando ocupamos llamarlos ante estas situaciones o por alguna urgencia, a veces los teléfonos están desactualizados y no nos podemos comunicar. El estudiante solo va a poder ser retirado por su papá, su mamá o el encargado legal o adulto autorizado. De lo contrario, el estudiante no se retira de la institución. Si es un niño o un estudiante que le marcaron en la boleta de matrícula que ustedes están de acuerdo que viaje solo, pues esa autorización aplica para cuando entra a clases o para cuando sale de clases en el horario habitual. Pero si es un niño que por alguna de las razones que ya explicamos antes se debe de retirar antes de la hora habitual, a esa hora nosotros no lo dejamos tampoco retirarse solo, ¿verdad? De igual manera, debe presentarse sus encargados legales, sus papás o un autorizado para que este estudiante se pueda retirar acompañado. En el inciso L, se les explica también una norma muy importante y es que el oficial de seguridad o la persona que lo sustituye en algunos momentos en el portón no está autorizado para realizar favores especiales a papás o encargados que, por ejemplo, le piden, por favor, mi hijo se le olvidó la merienda, se la puede llevar al aula. A mi hijo se le olvidaron los materiales, los cuadernos, se los puede ir a dejar al aula. Esto no es posible porque el oficial de seguridad tendría que abandonar el portón para ir a hacer estos favores. Y además, pues estamos generando un mal hábito, ¿verdad? Y un acto de irresponsabilidad, pues en nuestros estudiantes y en las familias, ¿verdad? El deber de los padres y encargados evitar también el permanecer mucho tiempo en el portón de la escuela, provocando la distracción del oficial de seguridad o la persona que está ahí, o bien permanecer durante excesivo tiempo en la malla, ¿verdad? Fuera de la institución. Entendemos que es un espacio abierto, que es un espacio público, que es una acera, pero es diferente cuando por varios minutos o un rato considerable los padres de familia o los adultos se mantienen en la malla frente a las aulas, provocando pues que los estudiantes en particular
sus hijos pues estén con distracción e incluso interrumpiendo las lecciones por esta situación. En el inciso M les explicamos el horario de atención en la secretaría específicamente. La funcionaria oficinista atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Este es el horario en el que ustedes pueden presentarse para solicitud de constancia, certificaciones o algún otro documento que requieran, ¿verdad? El cual debe ser solicitado al menos con 3 días de anticipación. ¿Qué es lo usual? Pues muchas veces presentarse y decir, necesito una constancia y la necesito ya. O la necesito para mañana a las 7 de la mañana y son las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces hay que ser razonables en que hay muchos trámites que realizar en una oficina y se lleva un orden. En ocasión, la dinámica permite tal vez entregar ese documento de una vez, pero eso no se puede garantizar. Por eso lo idóneo es que ustedes lo soliciten con anticipación. Lo pueden hacer de manera personal para pasar y solicitarlo o por medio del correo electrónico de la escuela. Ahí sería necesario que indiquen pues el nombre del estudiante, la sección, el nombre de los papás y el asunto pues para saber a quién le hacemos el documento, ¿verdad? Y es importante también que quede muy claro que no le corresponde a la oficinista o a la secretaria atender o resolver situaciones de aula. En muchas ocasiones la llaman para explicarle algo que está sucediendo en el aula o incluso entran a la secretaría y le cuentan toda una serie de situaciones que están sucediendo en el aula y pues en el aula la autoridad es la docente o los profesores, ¿verdad? Entonces la secretaria no tiene ninguna injerencia en este tipo de situaciones. Son temas específicos con los docentes. El inciso N explica la norma relacionada con la atención del director de este servidor. Durante algún tiempo se estableció un día para atención al público sin cita, sin embargo, pues en ocasiones o no podía estar por alguna convocatoria o bien pues estaba normalmente ese día y pues no había mayor presencia, ¿verdad? De solicitud de atención o algo así. Más bien a veces había más solicitud de atención los otros días que no era el día establecido. Nunca se le ha negado la atención a un padre o a una madre de familia que lo haya comunicado como corresponde, ¿verdad? Entonces ahí se explican las normas, ¿verdad? Se les puede atender de lunes a viernes siempre y cuando los padres de familia hayan solicitado ese espacio previamente. ¿Cómo? Bueno, primero por el correo electrónico. En mi trabajo en la oficina, todo el tiempo está abierto y activo el correo electrónico, puesto que recibimos de diferentes instancias, pues correos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden pedir esa cita por correo, ¿verdad? O por el medio oficial o aún más oficial, que es el cuaderno de comunicaciones del estudiante. Cuando se trata de alguna consulta rápida, sencilla de resolver, eh, pues ustedes como interesados pues pueden hacerla por medio del correo electrónico, la pueden hacer en el cuaderno de comunicaciones y que el estudiante pues me lleve a la dirección o a través de la maestra el cuaderno de comunicaciones, ¿verdad? O incluso en algunos momentos he contestado alguna consulta en el chat del Facebook de la escuela, pero siempre y cuando sean consultas rápidas y sencillas, pues que tengan que ver con un asunto práctico, ¿verdad? Cuando se trate de alguna consulta o un asunto que requiere un poquito más de tiempo e importancia, pues entonces con mucho gusto les atiendo siempre y cuando soliciten el espacio previamente, ¿verdad? ¿Cuál es quizá una idea muy común de repetir? Bueno, es que a mí no me han atendido en la escuela porque el director nunca está, ¿verdad? El director no aparece. Y sin embargo, pues puedo decir que el 90-95% del tiempo estoy en el centro educativo. No quiere decir que entonces pueda dar atención inmediata todo el tiempo, porque entonces, pues, todas las demás funciones, que son bastantes, y que hay que hacer para que la institución pues funcione, requiere mucho tiempo y no podría dedicarme exclusivamente a atender, ¿verdad? Sin embargo, no se dice nunca que no se puede atender, es simplemente acostumbrarnos a tener un respeto. Cuando vamos al médico, pues hay que pedir una cita. Si vamos a ir al banco, algunos trámites son de inmediatos, para otros hay que pedir el espacio. Y en muchas instituciones, la forma de atender, pues es con una cita previa. Cuando yo recibo alguna solicitud de una cita,
procuro hacerlo lo más pronto posible, a veces hasta el mismo día o al día siguiente si es posible y no hay alguna convocatoria o alguna otra situación que esté haciendo fila ahí, ¿verdad? Y que urja atender. En la escuela también existen otros servicios, ¿verdad? Los que conocemos, pues los que tienen también más tiempo de estar en la institución, ¿verdad? Los servicios de psicología, de trabajo social, de orientación y los servicios de apoyos de educación especial que pues atienden procesos, procedimientos o protocolos que ya se han activado en el centro educativo. Y son más bien los servicios los que citan a los papás o los encargados de los estudiantes. En particular el servicio de psicología, pues por su nombre, pues la gente imaginará que es un servicio que da terapia o que da atención clínica a situaciones familiares y no. Una vez más aclaramos, eso puede suceder en diferentes servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social o de algún otro tipo de institución que tiene psicólogos clínicos o psicólogos para terapia. El servicio de psicología de la escuela no es terapéutico, ¿verdad? No brinda atención clínica, es un apoyo preventivo y psicoeducativo, ¿verdad? Que atiende situaciones que se generan, ¿verdad? En el contexto de aula o que estén afectando de manera importante el rendimiento, el desempeño o la conducta de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, si se trata de alguna situación particular en el que se requiera la atención de alguno de estos servicios que acabo de mencionar, pues lo mismo, debe comentárselo a la maestra o lo idóneo, hacerse la solicitud de cita por medio del cuaderno de comunicaciones o por medio del correo electrónico de la escuela. Muy bien, bueno, hasta la anterior mención, entonces ahí estarían todos los incisos que componen el artículo 6 que se relaciona con todo lo que tiene que ver con horarios y situaciones de ingreso y salida del centro educativo. En el artículo 7, ya en un tema diferente, se especifican las normas relacionadas con el uso de los dispositivos móviles, lo que decimos comúnmente, los teléfonos, ¿verdad? Según circular del MEP de hace algunos años, no existe como tal una prohibición de estos dispositivos, ¿verdad? Lo que existe es una regulación y dice esa circular que los dispositivos o los teléfonos celulares, los estudiantes los llevarán a la escuela únicamente si el docente lo solicita porque lo requiere como un recurso para el desarrollo de algún tema, de alguna lección, algún trabajo pedagógico, y para eso lo van a comunicar por escrito a los padres. De lo contrario, no se recomienda que los estudiantes porten los teléfonos celulares o algún otro dispositivo móvil porque pues tiende a generar otro tipo de situaciones y que se las comento a continuación. Como parte también del artículo 7, las situaciones que generan el traer dispositivos móviles o teléfonos celulares a la escuela, conflictos por extravío y aparentes robos, manipulación aparente de imágenes de índole pornográfico, lo cual es una falta gravísima, acoso mediante mensajes, ¿verdad? O ciberbullying, que también está tipificado como una falta grave, divulgación de fotografías o videos de carácter personal o familiar, ¿verdad? Que es una falta gravísima. Interrupciones en las lecciones, que es una falta leve, o irrespeto a la intimidad de otras personas, que está catalogado como una falta grave. Por lo tanto, pues queremos hacer conciencia, ¿verdad? En esta norma, si la persona docente no ha solicitado por escrito que los estudiantes presenten su celular o su dispositivo móvil para un trabajo escolar, pues los niños y niñas no deben portar dichos dispositivos para evitar todas las situaciones que antes se les describió, ¿verdad? Que generan conflictos para la escuela, para las familias y con las cuales pues se exponen, dependiendo del tipo de falta, a un debido proceso, ¿verdad? Ante alguna situación especial, alguna emergencia en que el estudiante requiera comunicarse con sus encargados, pues siempre la persona docente o el funcionario que esté a cargo pues los va a orientar, los va a dirigir a la oficina de la dirección y se le facilitarán los medios para que ese estudiante se pueda comunicar con sus encargados o con sus papás. En el artículo 8 tenemos lo que es la norma relacionada con la presentación personal, ¿verdad? Esto está establecido ya también en el reglamento de evaluación. Sabemos que además existe un reglamento de uniformes oficiales,
de las instituciones educativas públicas. Ahí está regulado todo lo que tiene que ver con el uniforme. Pues todo encargado legal tiene que velar que su estudiante, ¿verdad? O menor edad a cargo, pues lo use correctamente su uniforme. Hay otros artículos o implementos, ¿verdad? Que caracterizan la presentación personal y que sí están regulados, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar alguna situación de conflicto o de riesgo y que a continuación les describo. Por ejemplo, es importante regular el uso de aretes, anillos, pulseras, cadenas, collares, prensas de pelo o cualquier artículo que pueda resultar punzocortante, ¿verdad? Que en algún juego pues genere riesgo, una posible herida, un accidente, ¿verdad? Las uñas largas que también por los rasguños o puede provocar algún tipo de herida. Y con respecto a los cortes de cabello y tintes en el cabello, pues ya salió una circular en el 2020 en donde toda referencia a cortes de cabello, estilos de cabello, largos de cabello o cualquier otra forma relacionada con esto, eh, pues existe un derecho de autodeterminación de la imagen, ¿verdad? De la identidad de género, la integridad, y pues en este aspecto, este tipo de situaciones no serán contempladas como una falta. Siempre le decimos a los estudiantes, lo importante es pues que vengan bien presentados, que su uniforme esté completo, pues que obviamente su higiene sea pues la óptima, la idónea, ¿verdad? La adecuada y eso es en realidad pues lo que tiene mayor valor. En este mismo artículo, el famoso tema de las faldas por fuera lo hemos analizado ya en asambleas, ¿verdad?, de padres de familia anteriores, que lo importante es que el estudiante porte su uniforme completo. Hay veces que tienen las camisas, las faldas muy largas, ¿verdad? Entonces, pues cuando la camisa tiene una falda corta, no vemos mayor problema en que pues se pueda usar las faldas por fuera, ¿verdad? Hablando ya ahora de la camisa tradicional, ¿verdad? Incluso pues si es muy larga, los padres de familia la pueden modificar de manera que la falda pues no quede tan larga y se puede usar por fuera si se trata de la camisa tradicional. Si ya es una camisa con una falda muy larga y pues no la van a modificar, pues tal vez es lo idóneo las faldas por dentro. Y con respecto a la camisa tipo polo que se está implementando a partir de este año, que aún no es obligatoria, pues ya su diseño está hecho para usarse con las faldas por fuera. Con respecto al uniforme de educación física, también en este artículo 8 es importante que, pues ya ustedes lo conocen desde hace, creo que 5, 6 años, ¿verdad? El uniforme de educación física de la escuela, ya ustedes lo conocen, ¿verdad? El color turquesa, en coherencia con los colores del centro educativo, ¿verdad? Entonces, aquí está toda la explicación en este artículo sobre cómo debe ser el uniforme de educación física. También los tenis de los mismos autorizados por el MEP en color blanco, negro, azul o gris, ¿verdad? Y cuando algún padre de familia o encargado no puede adquirir, ¿verdad? No puede comprar el uniforme oficial de la escuela de educación física, pues sí debe cumplir de todas maneras con una vestimenta. En ocasiones los chicos se presentan a veces con una vestimenta poco adecuada para la asignatura, ¿verdad? Entonces está establecido o el uniforme de educación física de la escuela o bien una alternativa que consiste en camiseta blanca lisa, alguna pantaloneta o buzo en color negro o azul. Esa es la única alternativa y si no, pues lo idóneo que es el uniforme de educación física institucional. El artículo 9 es un artículo también bastante extenso porque es sumamente importante y es relacionado con los medios de comunicación oficiales entre el centro educativo y ustedes como personas encargadas legales de los estudiantes, ¿verdad? En ocasiones se dan cambios de horarios, se comunican al hogar, el estudiante no reporta el mensaje en la casa, no le revisan el cuaderno de comunicaciones y no se enteran, ¿verdad? En casos urgentes, pues se les llama por teléfono, pero algunos encargados legales cambian el número de teléfono y no lo han comunicado a los docentes. Entonces es obligatorio que los encargados legales, los padres de familia, revisen todos los días, por favor, padres de familia, el cuaderno de comunicaciones,
firmen todos los días los mensajes que hayan recibido y con frecuencia revisen el correo electrónico del estudiante, que en nuestra escuela desde hace varios años se ha convertido también como en ese segundo medio de importancia de comunicación. Cuando el encargado legal envía una justificación porque el niño, ¿verdad? El estudiante se ausentó a clases, pues no solamente se la debe dirigir a su maestra, ¿verdad? Sino a los otros profes con los que ese día que faltó también tenía clases, ¿verdad? Y para que ellos puedan considerar la justificación, ¿verdad? Y pues que sea el propio estudiante, porque en ocasiones se espera pues como que la maestra es la que tiene que ir a avisarle a los otros profes que el niño faltó. Y no es así, es el niño el que tiene que habituarse, ¿verdad? A con el mensajito llevárselo a su maestra y a los otros profes con los que no tuvo lecciones. Y en segunda instancia, pues también los padres tienen la opción de comunicar por el correo electrónico del estudiante al correo electrónico del docente. Sin embargo, esto es secundario, ¿verdad? Lo idóneo es que sea por el cuaderno de comunicaciones. Si lo hacen de las dos maneras, pues aún mejor, ¿verdad? Y muy importante, por WhatsApp no se justifican y no se comunican ausencias de los estudiantes. Tenemos claro que actualmente la tecnología nos facilita y el tener, en este caso, la aplicación de WhatsApp que es tan práctica, ¿verdad? Pero no debe olvidarse que el medio oficial para que la familia se comunique con los docentes y la escuela, o viceversa, es en primer lugar y siempre, y no se ha eliminado nunca, el cuaderno de comunicaciones, ¿verdad? Y en segundo lugar, el correo electrónico MEP del estudiante que, pues desde hace 4 años ya se ha venido implementando. Mensajes de texto por WhatsApp, audios a los docentes por WhatsApp, este, que el docente pueda enviar a los padres de familia serán únicamente cuando es estrictamente necesario, ¿verdad? O en el chat de padres que el docente creó para comunicaciones rápidas o comunicaciones prácticas, ¿verdad? También si el docente decide tener un chat grupal, porque no es obligatorio, ¿verdad? No es obligatorio tener un chat grupal en WhatsApp, ¿verdad? Hay que buscar la estrategia, pues será exclusivamente para esto, para comunicar urgencias o comunicados cortos o concretos, ¿verdad? Eh, Jamás el chat de padres debe de ser un medio para tratar asuntos personales, familiares o conflictos que se estén presentando, ¿verdad? Es importante fortalecer los medios oficiales que son el cuaderno de comunicaciones al hogar y el correo del estudiante, ¿verdad? Y después de ellos, pues la comunicación telefónica será en situaciones muy, muy excepcionales. Continuando con este artículo 9 y sobre el tema de los chats, en ocasiones se ha dado también que paralelo al tal vez al chat de padres, pues resulta que se forman chats de estudiantes, ¿verdad? Y los forman los propios estudiantes porque los docentes no están autorizados de ninguna manera, pues para crear un chat de estudiantes, ¿verdad? Entonces son los encargados legales, ustedes como padres de familia, quienes deben velar por el uso que le den sus hijos o menores de edad a cargo a los teléfonos celulares que ustedes mismos les facilitan y a las redes sociales que sus hijos menores de edad están utilizando como si fueran adultos, ¿verdad? Se reitera también, pues que todos los funcionarios de este centro educativo tenemos un horario laboral, ¿verdad? Hay tiempos para atender a los padres, ¿verdad? Y por lo tanto ese tiempo se debe respetar, ¿verdad? Evitando realizar consultas o llamadas por WhatsApp o por teléfono, ¿verdad? Fuera del horario laboral, en las noches o fines de semana. Aún así, dentro del horario laboral, eso no quiere decir que entonces yo puedo mandar mensajes o llamar a la docente, puesto que la docente está dando clases o está haciendo su trabajo. Por lo tanto, al no ser un medio oficial, pues no es un medio en el que la docente se deba de dar por enterada de alguna situación, ¿verdad? ¿Qué pasa si el cuaderno de comunicaciones se pierde, ¿verdad? Se deteriora o se pone feo. Pues se les dispone de 2 días, ¿verdad? Un cuadernito se puede conseguir rápidamente y máximo en 2 días reponer el cuaderno de comunicaciones, ¿verdad? El uso inadecuado del cuaderno de comunicaciones está regulado en el reglamento, ¿verdad? Y
el tachar, rayar, en ocasiones pues se le arrancan hojas al cuaderno de comunicaciones, se utiliza para escribir, hacer tareas, y otras situaciones, ¿verdad? Debe ser el cuaderno foliado por los padres, ¿verdad? Entonces, el cuadernito que se eligió como cuaderno de comunicaciones, pues importante que tenga su portada y en esa portada que estén los teléfonos, ¿verdad? En muchas ocasiones, y me tiende a tocar a mí, ¿verdad? Cuando ya la maestra se tiene que retirar y está aquel estudiante ahí esperando, y entonces lo típico es, présteme su cuaderno de comunicaciones, pues ya toca llamar a su casa. No tiene los teléfonos escritos en su cuaderno de comunicaciones. Hay que ir hasta el aula, ¿verdad? O buscar en el expediente los teléfonos porque no están donde también deberían de estar, que es en la portada del cuaderno de comunicaciones. Es importante entonces que ustedes le den ese valor al cuaderno de comunicaciones, le pongan el número de página a todas las hojas, ¿verdad? Y cuando empiecen las clases, ¿verdad? En estos días, se le pone incluso el sello en la secretaría para que todavía pues tenga más formalidad ese cuaderno de comunicaciones. En el artículo 10 viene la norma relacionada un poco con la situación o la resolución más bien de recursos o de conflictos que estén sucediendo. Creo que como institución hemos mejorado muchísimo, pero aún nos falta cuando ustedes como padres o encargados legales pues se enteran de alguna situación, esa situación a veces les preocupa o incluso les enoja, pero lastimosamente, precisamente por la molestia, la indignación o el enojo, se resuelve de manera inadecuada. Por lo tanto, volvemos a insistir, cuando ustedes requieran la intervención o la solución de algún asunto, duda, inconformidad, molestia, inquietud sobre alguna situación relacionada con su hijo, su hija o menor de edad a cargo, siempre hágalo en primera instancia con su docente, ¿verdad? O con el profesor o profesora que corresponda, como solicitando una cita por escrito, ¿verdad? Apenas su hijo le comentó algo o usted se enteró de alguna situación que le genera inconformidad, molestia o duda, pida, pida la cita con su docente, mándele un correo solicitándole la cita o en el cuaderno solicite la cita. No espere que las situaciones se resuelvan escribiendo 3 páginas en el cuaderno, ¿verdad? O un correo grandísimo. Si es así de grande la información es porque usted y ese docente requieren una cita para sentarse a conversar correctamente, ¿verdad? Entonces, pues lo idóneo es que sea a través del cuaderno de comunicaciones y pues asistir con puntualidad a la cita, porque en ocasiones entonces se atiende, se le da la cita y los papás no llegaron, ¿verdad? Asegurarse que si ustedes están ya en esa cita se levante un acta, ¿verdad? De esa reunión, eh, tomar acuerdos, compromisos, ¿verdad? Y darle seguimiento a esos acuerdos y a esos compromisos. Si no se soluciona la situación, ¿verdad? Pues entonces pueden volver a pedir una cita ya con la presencia de la dirección para darle continuidad o para tratar de encontrarle la solución a la situación. Sin embargo, la experiencia nos dice que en la gran mayoría de casos o de situaciones en las que ustedes piden citas, se reúnen adecuadamente y oportunamente con los docentes, se encuentra la solución. Es importante que eviten dirigirse en primera instancia pues a la dirección, ¿verdad? No es que no se les quiera atender. Sin embargo, el ir primero a la dirección es como si fuéramos por una situación de salud al hospital y pues yo pido que me atienda el director del hospital y tal vez hay unos médicos que son los primeros que me deben ver y yo exijo que primero me vea el director del hospital, ¿verdad? Y entonces es obvio que hay que lo idóneo para resolver esa situación correctamente sea pues ir primero con los docentes, ¿verdad? Eh, yo los puedo escuchar, pero igual es un tiempo que tal vez no estamos atrasando en la resolución de la situación si mejor vamos directamente con el docente, no en el portón, ¿verdad? No en un ratito a la salida del docente, no, en una cita formal, ojalá en la que se haya hasta levantado un acta para que todo haya quedado bien, bien claro. Ya cuando se trate de alguna situación especial administrativa, ¿verdad? Que le compete a la dirección,
pues con gusto se les atiende en el horario de atención que se explicó en el artículo 6. Ustedes me escriben al correo, me mandan un mensajito en el cuaderno de comunicaciones para asignarles el espacio y atenderlos. En el artículo 11 de nuestra normativa, en este artículo hicimos una excepción. Aquí sí copiamos textualmente lo que establece el reglamento de evaluación con respecto a la asistencia de los estudiantes y a las demás actividades escolares en las que debe presentarse, ¿verdad? Ahí se explica qué es una ausencia, qué es una llegada tardía, ¿verdad? Cuando un estudiante se ausenta eh, un día a clases, no está teniendo una ausencia. Ese día había 7 lecciones, por lo tanto está ausentándose a 7 lecciones, que pueden ser 7 lecciones de su docente de grado, a como pueden ser 4 lecciones con la maestra y las 2 lecciones de música y una lección de inglés, ¿verdad? Entonces, son varias ausencias en realidad las que hay en un día, ¿verdad? Entonces, es importante que en los siguientes 3 días hábiles, ¿verdad? Este, ustedes justifiquen, ¿verdad? ¿Y cuáles son las razones para que una ausencia sea justificada? Ahí viene, no lo inventamos nosotros, está establecido en el reglamento de evaluación. Enfermedad, accidente u otra causa de caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? Enfermedad grave de las personas encargadas legales o hermanos. Muerte de algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, ¿verdad? Entonces, para la mayoría de estas cosas, pues debe haber una justificación con un comprobante, preferiblemente. La llegada tardía es cuando también por alguna razón justificada de fuerza mayor, eh, pues se presentó tiempo después de la hora en la que se debe de ingresar a clases, ¿verdad? Entonces, vean que las llegadas tardías injustificadas menores de 10 minutos ya significan media ausencia, ¿verdad? Porque un chico que está entrando a las 7:10, pues ya está perdiéndose parte de esa lección, ¿verdad? Cuando son mayores a 10 minutos, ya es una ausencia injustificada, ¿verdad? Entonces es importante que consideren esto establecido en el reglamento. Continuando con el artículo 11, relacionado a las ausencias, es importante, ¿verdad?, que cuando hay una ausencia, además de esa justificación, es idóneo que haya un comprobante. En ocasiones nos dicen, bueno, es que está enfermo, lleva un día enfermo, 2 días enfermo, 3 días enfermo, pero es que yo no lo llevo a urgencias o yo no lo llevo a Leva y lo estoy curando en la casa, ¿verdad? Entonces, pues a todos nos puede suceder, ¿verdad? Y puede ser que algún estudiante tenga una situación así, de alguna manera exista algún otro tratamiento privado, etcétera, ¿verdad? Y pues la situación no se vuelva a dar. Podría ser entonces que con la explicación, ¿verdad? En el cuaderno por parte del padre de familia, de la madre de familia, pues se puede justificar. Pero cuando ya se trata de un estudiante que la semana pasada no vino 2 días porque estaba enfermo, pero no fueron al hospital, no hay comprobante, ¿verdad? No fueron al EVAIS, no fueron al médico, a ninguna parte. La semana siguiente otra vez faltó 2 días porque sigue enfermo, pero tampoco lo llevaron a ningún centro médico, a ningún doctor, ¿verdad? Entonces ya se empieza a ver que hay una dinámica de desorganización y de incumplimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es muy valioso, pues, que exista siempre eh, ese comprobante, ¿verdad? Eh, y recordar, pues, que esa justificación escrita en el cuaderno de comunicaciones va dirigida a la maestra y a los otros profesores con que el niño se haya eh, ausentado, ¿verdad? Ya si es recurrente, si es muy frecuente que un estudiante se está ausentando a clases, pues para eso se les va a hacer llegar reportes, ¿verdad? Reportes de ausentismo. Y cuando estos reportes, ya llevemos 2 reportes de cierta cantidad de ausencias, vamos a proceder a activar el protocolo de situaciones de desvinculación por ausentismo, ¿verdad? Se le van a enviar los comunicados, los reportes firmado por el docente, este, y pues ahí incluso se les indica cuántas ausencias ya lleva el estudiante. Y pues si no hay respuesta, ¿verdad? Pues se cita a esos papás, ¿verdad? A esos encargados a una reunión. Y si lastimosamente tampoco hay ningún cambio con respecto al ausentismo, pues ya corresponde activar un procedimiento que se llama alerta temprana y que ya implica, ¿verdad? Pues medidas más estrictas para tratar de parar esta situación.
El artículo 12 les explica a ustedes la norma relacionada con informarles, ¿verdad? Porque es nuestro deber informarles, aunque la mayoría ya lo sabe, que contamos con cámaras de vigilancia en diferentes puntos del edificio escolar, ¿verdad? En los pasillos, en ciertas áreas de juego, en el gimnasio, comedor, en algunos portones, ¿verdad? Obviamente no hay cámaras, perdón, dentro de las aulas ni dentro de las baterías sanitarias. Estas cámaras nos ayudan a grabar, ¿verdad? Más que todo para efectos de seguridad del centro educativo. Sabemos que con mucha frecuencia pues se nos dan situaciones de robos, ¿verdad? Esa quizá es una razón principal. No se trata de tener cámaras para estar vigilando a los chiquillos y detectando quién le pegó a quién es el responsable de tal situación, porque en realidad las cámaras por ley son un recurso informal, ¿verdad? Cuando se trate de evidenciar alguna situación. Nos puede servir en algún momento como para entender un poco alguna situación, pero a nivel interno, ¿verdad? Si en alguna oportunidad, porque ha sucedido que algunos papás se presentan, yo quisiera que me enseñe las cámaras o que me dé la grabación para ver algo que pasó, eso no es posible, no es posible porque en una grabación participan otros niños, ¿verdad? Y otras personas, y por la ley de derecho a la protección a la imagen, entonces únicamente cuando exista algún tipo de denuncia, entonces la institución a cargo de esta denuncia nos puede solicitar formalmente el video, ¿verdad? Y entonces se facilita esa evidencia, pero cuando otra autoridad lo solicita. Además, hay que contemplar que pues la grabación se mantiene algunos días y se va borrando automáticamente para generar más espacio en el disco. ¿Esto por qué? Bueno, porque son más de 20 cámaras, ¿verdad? Y aún así tiene un disco muy grande para grabación, sin embargo, no para que aquello se mantenga ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Somos una institución, pues que no tenemos una capacidad para un equipo tan grande, más bien, pues somos afortunados de haber podido hacer esta inversión y de por lo menos tener esta estrategia de apoyo y de vigilancia. Muy bien, el artículo 13 hace referencia un poco a lo que tiene que ver con tomar fotografías a los estudiantes o videos. Vean, con respecto a los expedientes, por ejemplo, en la escuela, desde hace ya 7 años, 8 años aproximadamente, manejamos los expedientes de forma digital. Por lo tanto, la fotografía para el expediente, para renovarla cada año, la toma la persona docente a cada estudiante. Para eso, en la boleta de matrícula, se les hizo ahí la pregunta y ustedes marcaron si están de acuerdo o no. Nos facilita un montón, ¿verdad? Pues esta fotografía va a ser utilizada exclusivamente pues para el expediente del estudiante, ¿verdad? Sin embargo, si alguna persona encargada legal, padres de familia no están de acuerdo, pues tienen que comunicarlo, ¿verdad? Bueno, ahí lo marcaron también posiblemente en la boleta de matrícula y automáticamente tienen que saber que tienen que traernos una fotografía tipo pasaporte, pues no traernos la fotografía, sino traernos la fotografía en digital, ya sea que se la envíen al correo a la docente o la traigan pues en algún dispositivo externo también para que la docente la pueda tomar. Ahora, cuando se trata de fotografías que se toman en la institución, en eventos escolares, ¿verdad? De todo lo que tenemos en la institución y que hay actos cívicos, que hay ferias, que hay giras, que hay diferentes actividades, ¿verdad? Pues es natural que pues se tomen fotografías como evidencia, ¿verdad? De lo que estamos realizando, también como un bonito recuerdo en ocasiones para hacer una pizarra mural o hacer una divulgación de esas actividades a la comunidad educativa, por ejemplo, en las redes sociales de la escuela, que la más utilizada quizá es el Facebook. Y es también un poco la manera en que la comunidad educativa, ustedes como padres de familia, pues pueden ver cómo estuvo la actividad, en qué participaron los chicos y ahí pueden observarlo. En la boleta de matrícula también estaba la pregunta si ustedes dan esta autorización. No se incluyen en esas publicaciones datos sensibles o datos personales. Se procura también que las fotografías no sean así muy cercanas o ¿verdad? Que respeten un poco esa parte de la imagen, ¿verdad? Sin embargo, bueno, aquellos padres o encargados legales que marquen, ¿verdad? Que comuniquen por escrito o bien que marquen ahí que no están de acuerdo,
pues se les respeta, ¿verdad? Este es totalmente respetable y pues se procurará entonces, ¿verdad? Que como marcaron eso, no se publiquen o no se divulguen en la red social o en pizarros murales o así en la escuela esas fotografías. Al ser tantos estudiantes en algún momento, por error involuntario, se puede ir alguna fotografía de algún estudiante no autorizado, pues simplemente les agradecemos que nos lo hagan saber, pues para eliminar la publicación o la divulgación de esa actividad. En el artículo 14, estimados padres y encargados, se explica con detalle también las situaciones relacionadas cuando en las familias, los padres de familia, los encargados, tienen alguna sospecha de alguna situación de acoso, de bullying, de discriminación, de violencia en el centro educativo. Hay un mito, el creer que la maestra o el profesor siempre sabe que a un estudiante está involucrado o le están haciendo bullying o le están realizando un acto de violencia. En algunas ocasiones somos testigos, en algunas ocasiones otros niños nos cuentan y en muchas otras ocasiones los docentes no se enteran porque no estuvieron presentes o no se los ha contado el propio estudiante y muchas veces ese estudiante lo cuenta primero en la casa. Y en la casa, lastimosamente, muchas veces sus padres se indignan o se molestan porque cómo es posible que la maestra no les haya avisado. Bueno, es que la maestra aún no está enterada porque tal vez ese estudiante prefirió contarlo primero en su casa. Y si eso es así, es importante que, pues, aunque es natural que a ustedes les pueda preocupar, indignar o molestar, traten de controlar un poco esa emoción y lo más importante es que lo comuniquen por escrito al centro educativo, en este caso a su docente, para proceder nosotros con la activación del protocolo que corresponda, sea en situación de violencia, de bullying, sospecha de alguna lesión autoinfligida o incluso aparente tenencia de drogas o de armas, ¿verdad? Que siempre lo comuniquen al centro educativo para proceder con la activación del protocolo que aborde esta situación. Y cuando corresponda, pues también podría activarse algún debido proceso de investigación para la tipificación de faltas de acuerdo al reglamento de evaluación. Y muy importante, cuando se da a conocer alguna situación y se activa un protocolo, que sepan, ¿verdad? A veces se espera que la escuela vea a ver qué hace, ¿verdad? Que la escuela lo resuelva. En ocasiones hasta en un tiempo tan reducido que no es posible y nos trasladan la situación. Sin embargo, es muy importante que los padres de familia sepan que tienen que ser parte de ese proceso de investigación, porque para conversar o entrevistar a esos estudiantes en la activación de un protocolo, pues es requisito que estén sus padres o adultos autorizados en ese momento. Entonces, que también se tenga esta conciencia de la importancia de la participación en estos procesos. En el artículo 15 nos explica un poquito la norma relacionada con el deber que tienen los padres de familia y encargados legales de informar al centro educativo si en esa familia hay algún tipo de situación relacionada con restricciones, medidas cautelares, ¿verdad? Hacia el adulto, que es la mamá o el papá o algún otro familiar, este, aportando pues los documentos, ¿verdad? Porque en ocasiones nos dicen hay una restricción, tal persona de la familia no se puede acercar, pero no tenemos el documento. No, debe haber un documento vigente y oficial que así lo indique, ¿verdad? Y si no fuera así, pues es un poco complicado o casi que imposible limitarle a esa persona que puede ser la mamá o el papá que se acerque, puesto que no hay un documento que realmente así lo especifique, ¿verdad? Entonces, cuando exista algún tipo de situación conflictiva en el contexto familiar, es muy importante que lo comuniquen de inmediato a sus docentes. El artículo 16 hace referencia a que toda persona encargada legal, los padres de familia, cuando sean convocados a una reunión familiar o a una reunión eh, general, individual, ¿verdad? Y no se presentan, pues desde el centro educativo vamos a emitirles un reporte, ¿verdad? Porque debemos
conocer la justificación de no haberse presentado y que eso provoque que la situación o el conflicto que se esté dando pues se agrave, ¿verdad? Entonces es importante que estén pendientes de las citas, ¿verdad? Que se les da y si no pueden realmente estar, pues que lo justifiquen por escrito pues, para hacer algún cambio en la atención. El artículo 17 nos explica la norma relacionada para aquellos estudiantes cuyas familias, perdón, no profesan la religión católica, ¿verdad? Y entonces al no profesar la religión católica, pues deciden que sus hijos no reciban las lecciones de educación religiosa, ¿verdad? Entonces ahí vienen en este artículo los requisitos o los pasos que deben de seguir eh, las familias que tengan alguna situación como esta. En el artículo 18 se explica la norma relacionada cuando se organiza alguna actividad fuera del centro educativo, lo que le llamamos gira, ¿verdad? Educativa. Siempre se va a diseñar una autorización, un protocolo, ¿verdad? Para que ese documento de autorización sea firmado, ¿verdad? Completado y firmado por los padres de familia o encargados legales, ¿verdad? Además de la información que les hacemos llegar, pues con todos los requisitos que nosotros cumplimos para hacer una gira, ¿verdad? Y que pues también se garantice que estamos cumpliendo lo normado por el Ministerio de Educación para hacer salida del centro educativo con los estudiantes. En el artículo 19 nos explica la norma relacionada con el deber de matrícula, ¿verdad? Siempre todo estudiante, todos los años debe ser matriculado. ¿Quién lo matricula? Pues, que es lo lógico, su mamá, su papá o en ausencia de ellos, el encargado legal. Encargado legal no es la persona que tiene un permiso para ir a recogerlo o una persona que lo está cuidando, no. Es la persona que de acuerdo, en este caso, al Patronato Nacional de la Infancia o a la instancia que corresponda, pues ha nombrado a esta persona como encargada legal en caso de que no esté la mamá o el papá, ¿verdad? Entonces, estas son las personas que completan y firman la boleta de matrícula todos los años. En ocasiones se presentan boletas de matrícula firmadas por hermanos, por tíos, por abuelos, que no son los encargados legales. Estas son personas de la familia, perfecto, son apoyos también, son personas autorizadas, pero no son sus encargados legales, ¿verdad? Entonces es importante que esta boleta de matrícula y cualquier trámite que se realice en el centro educativo para ese estudiante sea siempre realizado por la mamá, el papá o los encargados legales. Asimismo, ¿quién debe firmar los mensajes en el cuaderno de comunicaciones? Los encargados legales. ¿Quién debe solicitar constancias, certificaciones? ¿Quién debe presentarse en las reuniones con los docentes? La mamá o el papá o los encargados legales. Es lo que corresponde. En el artículo 20 viene la descripción de la norma relacionada cuando algún padre de familia o encargado legal pues solicita cambio de sección. Se le explica pues que se debe presentar en la secretaría se le da una hojita que es como una guía de pasos con la cual pues la persona encargada legal confecciona una carta cumpliendo todos los requisitos que dice en ese oficio que se le entrega en la escuela, entrega esa carta nuevamente ya con la solicitud a la dirección, ¿verdad? A la secretaría y en un margen de 10 días se le da respuesta. Durante el tiempo en que se deba esperar la respuesta, pues el estudiante debe continuar en la sección en la que se encuentra. En el artículo 21 se enfatiza nuevamente el deber de la matrícula y sobre todo el saber que no solo en materno o solo en primer grado se hace matrícula, se hace la matrícula en todos los años. Y muy importante, cuando alguna información de esta boleta de matrícula cambie, es importante hacérselo saber a la persona docente. Si es posible agregar información a la misma boleta y volver a firmar, perfecto. Pero si el cambio de la información es muy importante, lo idóneo sería cambiar o volver a llenar la boleta de matrícula, porque nuestra boleta de matrícula en realidad contiene información muy completa que nos funciona para el expediente, para tomar decisiones y para diferentes procesos y trámites en el centro educativo. Entonces es muy importante que esta boleta de matrícula siempre quede llena completa. En ocasiones nos dejan espacios en blanco, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, es que el papá no vive con el niño, no lo vamos a incluir, pero existe ese papá,
¿verdad? No hay ninguna restricción, ninguna medida, ninguna situación legal. Deben de estar los datos, por ejemplo, de ese papá. Si no es la persona encargada legal, ni la mamá ni el papá, pues hay un espacio para que se anote ese encargado legal, ¿verdad? Deben de estar muy clara la información de las personas autorizadas y los teléfonos. ¿Cuál es una situación muy común que nos ocurre? Una llamada a la escuela o un mensaje por WhatsApp indicando, hoy mi hijo va a ser recogido por fulanito de tal, no está en la boleta de matrícula, por favor dárselo. De antemano, nuevamente les decimos, personas que no estén autorizadas en la boleta de matrícula, no se les puede entregar a los estudiantes. Mientras actualizan la boleta de matrícula, pueden enviar en el cuaderno de comunicaciones un mensaje en el que indiquen pues los datos de esta nueva persona autorizada, ustedes lo firman, ¿verdad? Como para poder justificar que ese día otra persona va a retirar el estudiante y al día siguiente ustedes se presentan para actualizar la boleta de matrícula. Pero todo esto lo hacemos de verdad para procurar garantizar la seguridad de los estudiantes. Nunca la podemos garantizar al 100% y en ocasiones cuando ha ocurrido pues algún fallo o alguna situación, extrañamente ahí sí se nos tacha de irresponsables, de inseguros, ¿verdad? Sin embargo, pues de igual manera a veces tenemos que vivir experiencias de enojo, ¿verdad? De padres de familia, porque no les queremos mandar al hijo en un taxi o porque no se los queremos dar a la persona que están diciendo por teléfono, ¿verdad? Es un tema delicado en el que debemos comprometernos todos para que pues brindemos siempre la máxima seguridad a nuestros estudiantes. En el artículo 22 se especifica, ¿verdad?, que nuestro centro educativo cuenta con un plan de gestión de riesgos, lo que antes se llamaba un plan de emergencias, ¿verdad? Existe un comité institucional para la gestión del riesgo, se realizan simulacros, pues al menos 2 veces al año, normalmente se comunica, ¿verdad?, a la comunidad educativa para que sea de su conocimiento, ¿verdad? Es lo común hacer más que todo simulacros relacionados con sismos, ¿verdad? Y pues todo lo que esto implica. Se prepara previamente a los estudiantes para estos simulacros. En ciertas ocasiones, algunos padres tienen como la incertidumbre de qué hacer cuando tiembla. ¿Voy a la escuela? ¿No voy a la escuela? Bueno, entonces hemos tratado de definirlo en este artículo 22. Consideramos que si el sismo es mayor a 5 grados, que es lo que hemos visto por recomendación de las autoridades, ¿verdad? Si el sismo es mayor a 5 grados en la escala Richter, entonces se recomienda o se solicita más bien que los padres se presenten a la escuela para retirar a los estudiantes por cuestión de seguridad, ¿verdad? Pues considerando que el sismo haya sido superior a esta medida y que puede ser fuerte, ¿verdad? Entonces igual, ahí vienen las instrucciones en este artículo para hacerlo con orden y con calma, ¿verdad? Si el sismo es menor a esta medida, pues no es necesario que los padres de familia se presenten, salvo que alguna mamá, algún papá pues desee pues retirar a su hijo, pues entonces viene y hace el procedimiento que ya conocen para el retiro de estudiantes. Ahora, cuando se trata, la situación no es de sismos, sino de accidentes, ¿verdad? Un accidente que tuvo un estudiante dentro de la institución que provocó una caída, una herida o una fractura, ¿verdad? Nuestro procedimiento siempre va a ser, pues, llamar en primer lugar a los padres de familia para localizarlos para que vengan. Y cuando el accidente o la situación provocada por el accidente se percibe hasta cierto punto delicada, procedemos a llamar al 911. En ocasiones, por la tardía, ¿verdad?, que implica la llegada de una ambulancia, pues posiblemente lleguen primero los padres de familia y pues entonces ya el niño queda a cargo de sus padres, ¿verdad?, para que pues busquen la ayuda necesaria para resolver la situación. Igual en este artículo 22 también con respecto a la emergencia sanitaria, ¿verdad? Por lo de COVID-19, que en ocasiones hay algunos aumentos de casos, pues lo mismo, en caso de que se detecte alguna situación así, se hace el reporte y se aplica el debido protocolo sanitario que está establecido. Cuando también en otro tema se detecta alguna situación o existe sospecha
de algún tipo de violencia que se está ejerciendo hacia ese niño, niña o menor de edad en su familia, la escuela siempre va a proceder a activar el protocolo de actuación del MEP que corresponda. Esto es muy importante aclararlo porque en ocasiones esto nos genera pues situaciones de conflicto, ¿verdad? Con algunos padres de familia, porque cuando se activa el protocolo, pues hay que seguir unos pasos y en ocasiones estas medidas a los padres de familia no les gusta, considera que la escuela debió haber hecho otra cosa. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo con lo que establece un protocolo. Si no lo hacemos y luego le sucede algo, ¿verdad? A ese niño en su contexto familiar y se detecta que en algún momento la escuela lo sabía, entonces pues ahí estaríamos en serios problemas y además en un incumplimiento. Por lo tanto, pues aunque a veces pues algún papá, alguna mamá se nos enoje, entendemos muchas veces también lo que estos protocolos implican, pero también que nos comprendan que ante una sospecha, duda razonable, ¿verdad? Nosotros tenemos que activar el protocolo que corresponda. Y en este mismo artículo también se les informa que además del plan de riesgos, ¿verdad? También existe en la institución desde el 2021 un protocolo de atención de situaciones de crisis en estudiantes, ¿verdad? Hay una serie de pasos a cumplir cuando un estudiante tiene una crisis. ¿Qué tipo de crisis? Bueno, cuando un niño está con un llanto excesivo, cuando un niño está con una conducta muy impulsiva, está gritando, está tirando objetos, no permite a la docente dar la clase, pues agotamos hasta donde es posible una serie de pasos establecidos en ese protocolo y pues ya el paso último prácticamente es llamar a sus familias, ¿verdad? A sus encargados eh, para terminar de alguna manera de resolver esa situación. Todos esos pasos están descritos en ese protocolo de atención de situaciones de crisis. Se los compartimos a ustedes a través del correo electrónico el año pasado. Posiblemente este año se les vuelve a compartir y de igual manera se les hace llegar impreso a aquellos padres de familia con niños que tienen alguna situación de disciplina, de conducta, alguna condición o discapacidad. El artículo 23 de la normativa es una norma específica para los padres y encargados legales de estudiantes de preescolar en transición y de sexto año y es referente a la organización de las graduaciones y de también los incentivos que se le entregan en las graduaciones de manera especial o particular a los estudiantes de sexto. Ya tenemos también 3 o 4 años que eliminamos un poco la dinámica de los paquetes de graduación. La Junta ha venido solventando estos gastos y proporcionando de otra manera más sencilla, más económica, pero a la vez bonita y agradable la entrega de los certificados en las graduaciones. Únicamente cuando la Junta no cuente con los recursos necesarios para estos implementos de graduación, pues obviamente se le solicitará la ayuda, ¿verdad? A los padres de estos estudiantes. Sin embargo, en ocasiones, si se aporta la ayuda voluntaria que se solicita, pues en ocasiones podemos solventar estos implementos de graduación. En el artículo 24 tenemos una descripción que va muy apegada al reglamento de evaluación de los aprendizajes, en donde se describen los tipos de faltas para definir la nota de conducta. Entonces, aquí se explican en cuáles artículos se encuentran esas faltas y también se hace la explicación relacionada como cuando un niño comete una falta en una ocasión, 2 ocasiones, 3 ocasiones y se da ya una reiteración y entonces esa falta que quizá era muy leve ya se convirtió en leve o si esa falta era muy leve ya se convirtió en grave. Era, eran 3 veces una falta grave o un debido proceso. Todo tiene un, un debido orden, ¿verdad? Entonces es importante que lean adecuadamente este artículo y conozcan el procedimiento a seguir cuando se aplican, ¿verdad?, debido proceso y acciones correctivas a los estudiantes por alguna situación de faltas en la conducta.
El artículo 25 explica todo lo relacionado al servicio de comedor escolar, ¿verdad? En nuestra escuela, el 100% de los estudiantes, afortunadamente, es beneficiaria de el servicio de alimentación en el comedor. Existe un menú por semana, ¿verdad? Hay un menú distinto para 5 semanas. A las 5 semanas se vuelve a repetir. El ciclo de menú fue elaborado por el MEP. Ese menú no lo elaboramos en la escuela, ¿verdad? Con base en un trabajo realizado por la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Al inicio del curso lectivo se divulga este menú para que lo conozcan los estudiantes y está obviamente colocado en el comedor, ¿verdad? El servicio de comedor es supervisado por la Junta de Educación y por el Comité de Salud y Nutrición. Cuando algún padre de familia o encargado pues decide que el estudiante no reciba el servicio, ¿verdad? De alimentación en el comedor, pues lo idóneo es que lo comunique por escrito. Sin embargo, pues aún así, ese servicio nunca se le va a negar ni se le va a limitar, ¿verdad? En estos casos particulares, pues el estudiante puede traer una merienda de su casa y aprovecha el mismo espacio de alimentación en el comedor, ¿verdad? Para consumirla. Eh, y obviamente, pues que sea una merienda saludable. Eh, con respecto a los otros alimentos que traen los chicos de la casa, a veces para meriendas o para los recreos, es importante pues que las familias también consideren enviar alimentos saludables. En el artículo 26 estamos incluyendo una norma relacionada con la prohibición a el ingreso, portación o uso de cualquier tipo de arma en el centro educativo, con excepción obviamente de los oficiales de fuerza pública y del OIJ. Cuando exista alguna sospecha que pueda generar riesgo a la seguridad de los estudiantes, el director del centro educativo, este servidor, podrá hacer revisión de los bolsos, los bultos, los albeques o las mochilas a la población estudiantil sin previo aviso. Es decir, si hay en algún momento alguna sospecha, pues yo puedo presentarme al aula de ese grupo y activar un protocolo de manera que se pueda hacer revisión de los bolsos, posiblemente o no. Muy seguramente lo voy a hacer en compañía de algún otro funcionario o funcionaria de la institución. No se trata de una requisa, como llaman, o de registrar o de tocar los bolsos, los materiales o lo que el estudiante porte en su bolso. Es simplemente solicitarle al estudiante que muestre su bolso abierto, ¿verdad? Los objetos o lo que tenga dentro del bolso, ¿verdad? Esto simple y sencillamente como un acto de prevención, ¿verdad? Para pues una eventual detección de alguna sustancia o de algún arma, ¿verdad? Y pues dependiendo de lo que se pueda identificar, se activará el protocolo que corresponda. En algunos casos es llamado a los padres de familia de inmediato, en algunos casos implica llamar al 911, a la fuerza pública, para activar el protocolo que corresponda, ¿verdad? De igual manera, es deber de los padres de familia, los encargados, estar pendientes, ¿verdad? De lo que sus hijos portan en sus bolsos. Esto es diferente a un tema de privacidad. Son menores de edad, ¿verdad? Son ustedes los que les facilitan los materiales y los implementos a los niños, así que en realidad pues es parte también de un deber y una obligación de los padres de familia pues saber qué es lo que sus hijos llevan en su bolso al centro educativo. En el artículo 27 hace referencia a que los estudiantes, pues en ocasiones, además de la mayoría de lecciones que reciben en su aula, en ocasiones pues se dirigen a otro recinto para recibir pues otras lecciones o algún taller y entonces en este caso, por ejemplo, acuden al laboratorio, ¿verdad? Reiterar lo que ya se ha informado en circulares o en noticias que la asignatura que antes llamábamos informática educativa ahora pasa a llamarse formación tecnológica. Entonces los chicos
salen, ¿verdad?, de una lección de español y de una lección de matemática junto con su docente y acuden al laboratorio ahora de formación tecnológica, que ya también va a tener una calificación. Y en ocasiones pues también tienen que salir para ir al gimnasio, a educación física o recibir alguna lección de inglés en otra aula. Entonces es importante que los chicos sepan que esos espacios también tienen sus normas que cumplirse, ¿verdad? Que la mayoría de estos recintos no deben ingresar con alimentos y en particular en el laboratorio de formación tecnológica, ¿verdad? Velar por el cuidado y el manejo adecuado de los equipos de cómputo, así como respetar las instrucciones de la docente en relación al uso adecuado de los equipos de cómputo. En el artículo 28 se ha querido incluir una norma que más que norma también puede ser un acuerdo y también como una explicación a los padres de familia y encargados con respecto a lo que tiene que ver con la solicitud de apoyo económico. Sabemos que nuestra legislación establece que tenemos derecho a una educación gratuita y obligatoria, ¿verdad? ¿Qué implica una educación gratuita y obligatoria? Bueno, que tenemos unas instalaciones, ¿verdad? Que los padres de familia no tienen que pagar una mensualidad como lo hacen los padres que acuden a una educación privada, ¿verdad? Que esa institución cuenta con un personal docente que es remunerado por un patrón, ¿verdad? Que es el Ministerio de Educación eh, y que de igual manera a los centros educativos se les asigna un recurso por parte del gobierno, ¿verdad? Que es administrado por la Junta de Educación y que se gestiona con él las necesidades fundamentales que tenemos en la institución. Entonces, el recurso que recibimos, que lastimosamente en los últimos años, pues ha sido limitado o recortado grandemente, ¿verdad? Pues básicamente se va en atender servicios de alimentación, servicios básicos como el agua, la electricidad, el teléfono, el internet, los productos para mantener la escuela limpia, el gas del comedor, la papelería y los materiales de oficina, en algún momento adquisición de mobiliario o equipo de comunicación, y de cómputo, equipo educativo, darle mantenimiento, ¿verdad?, a la infraestructura para que la escuela se mantenga en buen estado y bonita, reparaciones, entre otros. Entonces, todas estas necesidades se procuran solventar con ese recurso que asigna el gobierno, ¿verdad? Pero que en muchas ocasiones es insuficiente. Existen otras necesidades, ¿verdad?, que se atienden con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los padres de familia. Por ejemplo, las fiestitas que se hacen en algún momento, festejos de alguna efeméride o de alguna fecha especial, salida a vacaciones, Día del Niño, el material didáctico que muchas veces se adquiere para trabajar en el aula, las fotocopias, ¿verdad?, que es una gran inversión la que se hace en las fotocopias para las fichas, pero sobre todo para los exámenes, ¿verdad? Este, recursos para las giras o actividades fuera del centro educativo, para hacer talleres, para mantenimientos de urgencia que se presentan, entre otros. Eh, y pues muchas veces estas necesidades solo las podemos solventar con el apoyo de los padres de familia. Entonces, por lo menos aclarar que en ese centro educativo ya desde hace varios años no se conforman comités de padres, ¿verdad? Por grupo, no se solicita cuota por grupo o por sección, ¿verdad? Tampoco se le solicita plata para la fiestica del Día del Niño, para la fiestita de salida del curso lectivo, para la graduación, ¿verdad? Simple y sencillamente en la primera asamblea de padres se propone una cuota voluntaria, una única cuota voluntaria mensual, ¿verdad? Como ese aporte que, insisto, es voluntario para auxiliar a la Junta, ¿verdad? En las necesidades adicionales que les expliqué anteriormente, ¿verdad? Entonces, que quede muy claro, ese criterio de educación gratuita y obligatoria se cumple por todo lo que anteriormente les expliqué en lo que se utiliza un recurso que el gobierno nos da, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas para las cuales ese recurso no alcanza y que en realidad son necesidades adicionales, ¿verdad? Importantes para seguir brindando un proceso educativo de calidad y por eso es que acudimos siempre al apoyo voluntario de verdad de conciencia por parte de los padres de familia encargados legales.
Para finalizar, el artículo 29 simplemente pues, nos dice que toda esta normativa que se les ha explicado en todo este espacio, ¿verdad? Esta normativa que se les hace llegar a ustedes por medio del correo electrónico, cuando es posible, aunque es una gran inversión, también de forma impresa, para que de verdad dediquen el tiempito en su casa, se sienten y la analicen, ojalá con sus hijos, sus hijas, los menores de edad a su cargo para que de verdad haya un cumplimiento de esta normativa y entonces en la escuela y en nuestro trabajo en equipo todo funcione con orden. Esta normativa se confeccionó en el 2020, ¿verdad? Y cada año se le ha venido haciendo actualizaciones y la última actualización se le hizo en la primera reunión de personal de este curso lectivo. Les agradecemos muchísimo el tiempo que han destinado a escuchar esta explicación, que lo único que pretende es más bien darlos por informados acerca de lo que todos, porque no es solamente los estudiantes, sino nosotros como personal y ustedes como padres de familia y encargados como comunidad educativa, todos pues estamos llamados a cumplir, ¿verdad? Estas normas y para no verlas tanto como normas, sino como acuerdos, acuerdos que nos lleven a tener una mejor organización, un mejor orden y por ende, pues eso repercuta en una educación de calidad para los niños y niñas de nuestra escuela. Muchísimas gracias por la atención a este espacio. Muchas gracias.